Estimados estudiantes, muy buenos días. Iniciamos la semana 2 y para esta semana tenemos dos tareas que presentar. Estas dos tareas están dirigidas a planificar la tarea académica 1, que es la primera tarea calificada. Entonces, si ustedes revisan su plataforma, van a ver que en la semana 2 tenemos una entrega que se hace el miércoles 3 y esa entrega es la presentación del esquema, y luego el domingo 7 tenemos la segunda entrega, que es la redacción preliminar. Conocido esto, voy a pasar a presentarles en qué consiste esta tarea académica 1. Esta es la indicación. Redacta un texto argumentativo de 3 párrafos, no más de 3 párrafos. Un párrafo de introducción con todos los elementos de la introducción que ustedes ya han presentado en la semana 1. Igual un párrafo de desarrollo. Ahí está. Y finalizamos con el párrafo de cierre, con los elementos que se ha explicado en los videos de la semana 1 y que se reiteran en los videos de la semana 2. Este texto argumentativo se tiene que hacer considerando la siguiente controversia. Esta es la controversia que nos va a dirigir a elaborar este texto argumentativo. ¿Consideras que el estado de emergencia que el gobierno declaró en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres y otros servirá para atacar el problema de inseguridad ciudadana de raíz y de manera integral? Muy bien, ya tenemos conocimiento entonces de la controversia y ahora en la misma tarea donde se indica en la plataforma UTP más Class están las fuentes que vamos a consultar para desarrollar esa tarea. Le damos clic y nos van a mandar a esta información. Aquí la indicación es muy clara, hay que leer la información que aquí se presenta y esta información nos va a servir para la tarea académica 1. Tenemos cerca de 5 fuentes que ustedes van a leer de acuerdo a su organización. Con mucho detenimiento harán las anotaciones que consideren necesarias. Acá está la tercera fuente y avanzarán hasta la fuente número 5. Aquí está, son 5 fuentes. 5 textos que se les invita a leer. Y luego hay también fuentes adicionales que son videos o algunos artículos de divulgación que aportan a esta controversia. Una vez que hemos terminado de leer entonces y hemos analizado la información, vamos a pasar a desarrollar la tarea, la primera entrega, que es el esquema de producción. Ese esquema de producción va a tener los colores que están propuestos en los videos, tanto para la introducción, para el desarrollo y para el cierre. Muy bien, entonces este esquema, que no es un esquema distinto del que ya hemos desarrollado en la semana 1, tiene lo que es la introducción, con los elementos de la introducción, que dentro de un rato vamos a pasar a detallar. Tiene lo que es el desarrollo, en donde se pide también ciertos elementos, y finalizamos con el cierre. Pasaremos entonces a completar el contexto. Recuerden que al ser un esquema de producción, lo que buscamos es plantear solamente las ideas a manera de frase o de oraciones cortas. La redacción y la profundización se va a hacer más adelante. En el contexto, lo que nos pide es que busquemos datos que nos presenten la controversia. Al ser un tema controversial, significa que hay posiciones a favor y en contra. Yo ya habré asumido, después de mi lectura, cuál es la posición de mi grupo, si está a favor o si está en contra de esa controversia. Independientemente de esa posición, voy a completar esta parte del esquema de la siguiente manera.
Entonces me piden el contexto dos datos. El dato 1 puede ser la posición a favor de la controversia y el dato 2 la posición en contra. Después de haber leído, yo decido de manera independiente cuál es la información que me es más útil para poder organizar mi esquema. Y en este sentido, yo puedo escoger, este es mi caso, ¿no? Chupitas, esta información, cojo la fuente, ¿no? Y completo acá con los datos de la fuente. Aquí no hay ningún problema porque los datos de la fuente no van a cambiar, ¿no? Listo. Luego de ello, de haber leído la fuente, yo extraigo dos ideas claves de esa fuente que a mí me van a ser útiles para organizar mi contexto. Puede que en esa fuente me hable, sintetizo yo, ¿no? Porque me dice que hay represión acá, policial innecesaria. Necesaria. Ya está. Eso es una primera idea que a mí me es útil, que luego yo voy a desarrollar en la redacción. Y otra segunda idea que me puede ser también bastante útil es que hay altos índices de criminalidad. Esto es con relación a la posición a favor de del contexto, ¿no? A favor de este estado de emergencia. Pero de repente, yo después de haber leído me he dado cuenta, el dato 2, voy a sacar la información de aquí, de esta fuente, de Comex Perú. Entonces los datos, lo que hago es seleccionar los datos y completo la información. No significa que usted haga exactamente igual, las mismas fuentes, pero puede ser, es un ejemplo finalmente. Comex me dice que en realidad este estado de emergencia lo que hace es genera, pues, intimida al turismo. Es contraproducente porque intimida al turismo. Y otra razón por la cual está en contra del estado de emergencia es porque se pone en riesgo los derechos humanos. Ya está. Y finalmente sintetizo la posición a favor, ¿no? Y sintetizo las razones en contra, lo escribo a manera de frase y paso a la controversia. La controversia es la que yo les he presentado, no hagan ningún cambio, solo, ¿no?, lo copian porque es la controversia que se va a trabajar. Aquí no hay que hacer mayores arreglos, ya está, esta es la controversia. Y la tesis es la posición que su grupo ha asumido con relación a la controversia. La redacción también tiene que ser muy cercana a una respuesta clara a la pregunta establecida en la controversia. Entonces te dice, ¿consideras que el Estado? Yo puedo decir, sí considero o no considero, ¿no? Digamos, en mi caso voy a poner no considero, que de repente no es el mismo caso que el de ustedes. No considero que el estado de emergencia, que el gobierno declaró en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres y otros servirá para atacar el problema de la inseguridad ciudadana de manera integral. No estoy de acuerdo, ¿no? Lo básico es esto, no estoy de acuerdo. Y luego pongo anticipo. Aquí está, la anticipación. Esto se defenderá con los siguientes argumentos. Muy bien. Y a continuación voy a pasar a presentar cómo podríamos completar el desarrollo. Continuamos entonces con el desarrollo del esquema para la redacción del texto argumentativo. En el desarrollo, lo primero que se pide es que redacte la idea principal. Y la idea principal se redacta de la siguiente manera. La tesis, acá está,
la tesis, el conector de causa, ¿por qué? Y el argumento. El argumento es la idea que responde a la tesis. ¿Cuál es la tesis que he planteado? Es que no considero. Entonces, no nos hacemos mucho problema y escribimos la tesis tal y como está. Ustedes pueden hacer un pequeño parafraseo. Sí, lo pueden hacer, pero recuerden que es un ejercicio y cuanto más claro esté la tesis, mejor. Luego coloco el conector. ¿Por qué? ¿Por qué no considero? ¿No? ¿Por qué? Y finalmente escribo el argumento. El argumento es la razón de que usted no considera o sí considera que el estado de emergencia debe desarrollarse. Yo puedo poner, porque la represión, voy a colocarlo de rojo según los colores que aquí nos están proponiendo, porque la represión invisibiliza el verdadero problema de la criminalidad hasta que se levante el estado de emergencia. Ahí está. Listo. Ahí yo tengo entonces, esto es la tesis, ¿no? La idea principal que está conformada por la tesis, el conector y el argumento. Este argumento es el que yo voy a defender con las ideas secundarias. Aquí están mis ideas secundarias. Y yo voy a buscar dos fuentes de las que yo les he propuesto. Por ejemplo, yo puedo trabajar con esta de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces voy a colocar acá la información, coloco los datos. Luego lo podemos hacer más corto, pero estos son los datos que nos piden. Ahí está. Y esa información de la Defensoría del Pueblo, después de haber leído y analizado, voy a extraer dos ideas claves, dos ideas importantes. Que, ojo, ustedes lo van a hacer de manera autónoma, no significa que sea esta las mismas ideas que plantean, ¿no? Por ejemplo, una idea que me puede servir para la argumentación es que el estado de emergencia es una solución temporal. Recuerden que aquí se escribe frases, esas frases ustedes lo van a agregar. Y por el otro es que hay un riesgo de abuso, acá está, de abuso policial. Ya está. Ahora busco otra fuente que me permita hablar sobre que invisibiliza el verdadero problema, ¿no? Y otra razón lo encontré buscando, leyendo las fuentes, es un video, hasta el video de acá, González Gabriel, delincuencia, un problema. Ok. Copio la información. ¿Dónde está? Acá estamos. Los datos de la información, lo puedo hacer más corto, pero importante tener todos los datos también. Y luego sintetizo en dos ideas, ¿no? ¿Por qué es un riesgo? Porque las normas son insuficientes. Recuerde que esa manera de frase, y porque hay planes desarticulados, ¿no? Muy bien. Listo. Y de esta manera termino lo que es la parte de las fuentes, y al final lo que me pide es que reitere la tesis, ¿no? Reitero la tesis. Aquí lo escribo tal y como está. No hago ningún acomodo. Ya al momento de la redacción se hará un pequeño parafraseo para evitar redundar en la idea. Muy bien, esta es la primera parte, y después de esa primera parte, aunque en realidad ya es la segunda parte porque es el desarrollo, pasamos a el cierre, ¿no? En el cierre lo que se pide es un conector, puede ser en conclusión. Por último, para finalizar, se pide que se reafirme la tesis, ¿no? Usted copia la tesis que va a reafirmar, y
que haga 2 propuestas de solución muy concretas. Una primera propuesta es un trabajo, en mi caso, ¿no?, de inteligencia policial, y el impacto es que conocer la realidad. Y según mi postura, usted va a poner obviamente su postura. Una segunda solución es una aplicación irrestricta de la ley. Y bueno, y el impacto, de acuerdo a mi opinión, es una sensación de seguridad ciudadana. Bien, entonces de esta manera yo he completado mi esquema, en donde planteo solo frases, no tengo que desarrollar la redacción, ¿no? Esta parte de la razón a favor y en contra es la síntesis de la información que usted ha investigado. Yo no lo he colocado todavía porque ustedes lo van a sintetizar. Bien, la controversia, la tesis, el desarrollo, las ideas secundarias y el conector. Esto es lo que se presenta el 3 de abril. Si tienen alguna duda, me escriben y nos vemos en la siguiente reunión.